Buenas noches. Las Cortes de Aragón aplazan la reforma de su reglamento que pretendía hacer más transparente la Cámara Autonómica por falta de acuerdo entre Partido Popular y PAR. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de Esperanza Aguirre, la presidenta del Partido Popular en Madrid. Dice que continuará en su cargo en el partido si no es elegida alcaldesa de la capital española. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en este mesa de redacción Emilio de la Cámara, hostelero. Emilio, buenas noches. Buenas noches. Carlos Aparicio de UPyD, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Y José Ramón Colel, de Fundación Educatraffic. José Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esa noticia que les comentábamos. Las Cortes de Aragón han aplazado por ahora la reforma de su reglamento interno por falta de acuerdo entre Partido Popular y PAR. No tendrán entonces los diputados por ahora que publicar su patrimonio y parece que se aplaza hasta la próxima legislatura. ¿Qué os parece esta situación, este aplazamiento? ¿Es un paso atrás de cara a esa transparencia que se viene demandando, Carlos? Bueno, evidentemente yo creo que es un fallo muy grande y que además denota otras formas de hacer política, en este caso personalistas, es decir, porque esta remodelación del reglamento no ha salido porque el señor presidente de las Cortes, el señor Biel, no ha querido, con lo cual yo creo que estamos viendo una vieja forma de hacer política que se va porque los ciudadanos ya no quieren eso y los ciudadanos exigen otra cosa, exigen mayor transparencia, exigen mayor simplificación administrativa y todo eso es lo que está paralizado, porque no solamente es que los políticos, los diputados no tengan que publicar el patrimonio, que en fin nosotros creemos que sí que hay que hacerlo, porque eso en realidad estamos todos trabajando para recuperar la confianza en nuestros políticos y eso va en esa línea. Y aquí es la cabezonería de una persona, en este caso el señor Biel, que se empeña en no cambiar las cosas y no solamente en eso, sino que tampoco ha salido de la simplificación administrativa, la reordenación de competencias tampoco, porque el PAR en este caso se oponía a reducir en un tercio los 750 consejeros comarcales. Es que estamos hablando de cosas que desde luego yo creo que algunos políticos no se han enterado de que la situación ha cambiado y que los ciudadanos ya no nos conformamos con cualquier cosa. Emilio, un paso atrás. Sí, hombre, bueno, la primera lectura que hago yo de todo esto es que todas esas declaraciones grandilocuentes sobre la regeneración democrática de las instituciones, la lucha contra la corrupción, es todo, se dice con la boca pequeña. Es decir, para mí creo
quieren que sepa la ciudadanía. Esa es la primera lectura que hago de ese brochazo que ha pegado el señor Biel y que el PP, pues bueno, lo ha rechazado. Vamos, se ha visto que le habían cogido en un renuncio, pero que yo creo que comparte también. Pues Ramón, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que era necesario un ejercicio de transparencia y cercanía de las Cortes hacia la ciudadanía, ¿no? Me parece que esto merecía la pena y que hubieran reformado, hubieran llegado a un acuerdo para reformar el reglamento de las Cortes, ¿no? A mí personalmente, lo he dicho en algún momento, publicar la declaración de bienes de los ciudadanos, de los diputados, a mí eso no me parece algo importante. ¿Y por qué? Es más, me parece un ejercicio de cotilleo, ¿no? ¿Y por qué? Porque una persona que es corrupta y que quiere defraudar y que quiere, se lo monta de tal manera como que en su declaración de bienes allí no aparezca nada. Y una persona limpia es la que aparece con sus declaraciones claras y continúa con sus declaraciones claras y no pasa nada. Entonces, a mí, aunque hay gente que lo defiende y me parece bien, ¿no? A mí eso de que aparezcan esto que dice. Lo que pasa que posiblemente detrás de eso, que es lo que la pantalla esa, que es lo que no quieren, posiblemente hay cosas más serias. Y a lo mejor resulta que es que no quieren poner eso como una pantalla para ocultar otras cosas. Y es eso, la falta de transparencia, la falta de limpieza, y ese tema es lo que no arreglamos esto, pero te quedas con el resquemor de qué pasa aquí, qué ocurre. Entonces es eso lo que estaba hablando antes, de que hay posiblemente mucha gente, muchos delegados comarcales, muchas no sé qué. Bueno, al final dices, bueno, es eso, falta de transparencia, que era requerimiento esencial en estos momentos donde la corrupción está a unos niveles desorbitantes. Biel decía que contribuiría al morbo, solamente contribuiría a la publicación de los bienes. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso de esas cosas, Ramón. Yo lo que creo es que el conocer la situación financiera, lo que tienen nuestros representantes económicos y sobre todo en esta época en la que se ha pedido tantos sacrificios a la ciudadanía, conviene saber en qué situación se encuentran ellos, porque cuando ellos nos están pidiendo sacrificios, pues hombre, a mí me gustaría
se encuentra el señor Biel, en qué situación se encuentra la señora Ruiz, en qué situación se encuentran nuestros diputados, nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros presidentes de diputaciones, los diputados provinciales. Me gustaría saberlo, porque nos han pedido un sacrificio enorme a toda la ciudadanía. Lo estamos pasando muy mal toda la ciudadanía, toda, excepto una minoría, y yo me gustaría saber en qué situación se encuentran ellos, si también están sufriendo todo eso. Ramón y Carlos pero intervendrá ahora. es que a mí en este momento que salga la declaración de bienes de un señor y resulta que hay un diputado en las Cortes de Aragón que resulta que tiene 3 millones de euros y los ha ganado honradamente y es una persona seria, a mí eso no me dice nada. De la misma manera, de la misma manera que un señor que no tiene para nada y resulta que es que de manera solapada está almacenando no sé qué cosas por medio de no sé qué. Quiero decir, esas cosas. Sí, yo creo que efectivamente tampoco La honradez no se puede medir, perdón, la honradez no se puede, y la honestidad no se puede medir por lo que yo tengo en el banco. no se puede medir, pero hace poco, con la declaración de bienes de los representantes del ayuntamiento, nos enteramos, por ejemplo, que el señor Granadón tenía 7 pisos. Y con la declaración de bienes de los diputados en el Parlamento Nacional nos enteramos de que algunos de los diputados tienen 4, 5, 6, 7 pisos y luego están legislando para echar a la gente a la calle. Y además están cobrando una dieta por tener piso en Madrid, pero han sido elegidos por otra circunscripción. Por lo tanto, si no fuera por eso, a lo mejor no nos enterábamos. Y creo que es muy deleznable que una persona tenga piso en Madrid y que además esté cobrando casi 1.000 euros porque ha sido elegido por Cádiz cuando vive en Madrid. Pues es una forma de enterarnos también. Es decir, yo creo que los ciudadanos, y además están legislando sobre cosas que podemos saber. Y tú decías, una persona que tenga 3 millones de euros, como si tiene 30, pero si lleva dedicado a la política un espacio de tiempo, sus ingresos son solo de la política y al final sumas los sueldos y no suman lo que es su declaración de bienes, algo falla. Es decir, yo creo que es una forma de control. No. Por eso digo que no. Si es cuando estás en la política, sabes cómo estás y a la salida de la política, cómo estás, bien. Mientras tanto, Pero, Ramón, yo no quiero decir, yo no critico que alguien que esté ocupando un cargo público tenga 3 millones de euros en su cuenta corriente o tenga sus propiedades. Lo que sí quiero saberlo para saber efectivamente que su actividad profesional la ha podido generar esto, porque eso se ve inmediatamente. Es decir, si el señor Alierta se dedica a la política, pues entenderíamos que tenga
botín, entenderíamos. Pero yo eso es lo que me gusta, me interesa que los representantes españoles nos digan lo que tienen y conocerlo bien para saber, es decir, yo no lo voy a discutir a Cañete mismo, que es un hombre que tiene muchísimo dinero, pero tiene muchas empresas. Se entiende que tenga mucho dinero, ¿eh? Se entiende, pero quiero saberlo. A la vez que el tío que entra de diputado o va a entrar de Podemos o de Izquierda Unida o no sé qué, que es un hombre que tiene a lo mejor un piso no sé qué, o puede tener más, pero eso saldrá cuando haga su declaración de... En Aragón era el momento de aprobar esta norma ahora, porque la siguiente legislatura será más difícil llegar a acuerdos para poder aprobarla. Bueno, evidentemente no, esto se tenía que haber aprobado hace tiempo, es decir, se ha dejado hasta el final precisamente porque en el fondo había algunos de los partidos que no tenían voluntad de aprobarlo. Es decir, esto supone algunos cambios y supone algunos cambios que van en dirección a la transparencia, con lo cual van en la dirección a que no se puede hacer lo que se quiere, es decir, porque hemos hablado de esto, pero hemos hablado de otros cambios también que tenían que ver con la ley de subvenciones que se aprobará y en la cual el PAR precisamente se oponía a que hubiese un control sobre las subvenciones de las entidades locales. Es que al final siempre vamos a lo mismo. Hay unos partidos que no se han dado cuenta que la ciudadanía, el ciudadano, hoy en día exige mayor transparencia y que siguen queriendo controlar el chiringuito como lo controlaban hasta ahora, y entonces, bueno, pues demoran los cambios para que al final no se puedan hacer, y ahora la excusa es que no se puede hacer en la siguiente porque no lo han hecho a mitad de legislatura. Y no nos engañemos, la estructura comarcal que hay en Aragón es una estructura decimonónica, es decir, potencia el caciquismo y garantiza el que toda una serie de ciudadanos que están en el medio rural controlen la política e influyan sin tener capacidad política para hacerla, ni siquiera votos para hacerla, porque con muy pocos votos están controlando unas zonas importantes que luego al final, cuando llega a la hora de votar a diputados y senadores, tiene su importancia. Y no solo eso, la verdad es que en esto de las comarcas vamos a estar muy de acuerdo, porque nosotros creemos que hay una estructura político-administrativa que realmente está esquilmando, está llevándose un dinero que debería ir a los ciudadanos del medio rural, y debería haber más trabajadores sociales, más dependencia, más comedores escolares, más autobuses, pero desde luego lo que no puede ser, y este entramado que se ha ido creando poco a poco aquí en Aragón, al final está ahí, los datos están ahí, que un presidente de comarca cobre 36.000 euros por 30 horas de trabajo, y que haya 4 vicepresidentes y
decir, estamos hablando de eso también, de sueldos políticos. Se lo están llevando. José Ramón, A para mí me terminar. parece que todo esto que de alguna manera se conoce y se sabe, eso en las próximas elecciones se notará. Bueno, vamos a hablar ahora de otra cuestión. Nos vamos a Madrid para hablar de Esperanza Aguirre, la presidenta del Partido Popular de la capital aragonesa, de la capital española, ha dicho que no dejará de ser presidenta si no es elegida alcaldesa de Madrid. Mientras el Partido Popular dice que sí que habrá renovación, y bueno, se ha creado ese conflicto interno. ¿Cómo lo veis vosotros y esa posición de Aguirre? Emilio. A mí me parece asombroso que en este país una persona como doña Esperanza se presente a las elecciones con todo lo que lleva detrás. Es decir, que eso en cualquier país civilizado estaría ya dimitida y apartada absolutamente de la política. Es probablemente que esta mujer no ha metido mano en la caja, pero se ha rodeado de una banda de chorizos y claro, eso significa que ella es la jefa, es la que los ha elegido, la que los ha colocado ahí. Eso inmediatamente, es decir, desde el momento que el señor Granados solo Viejo salió imputado en el caso Gürtel, ella tenía que haber presentado la dimisión. Que ahora se esté jugando a esto, echando un pulso al presidente del gobierno, al presidente del PP, me parece otra desvergüenza más de esta ciudadana que además pues eso es capaz de escaparse de la policía local. Bueno, a mí me parece una desvergüenza absoluta lo de esta mujer. José Ramón. A ver, así en general, a mí me llama la atención cómo en los partidos políticos se crean unas luchas internas y unos conflictos, en el PP, en el PSOE, bueno, en fin, todavía. Entonces, unas cosas raras, ¿no? Y no nombro más partidos, pero sí, siempre hay unas tensiones, y aquí, lógicamente, pues se está dando este caso, ¿no? Y doña Esperanza Aguirre es una persona, yo diría que muy peculiar, ¿no? Por un lado, es una persona que el presidente del gobierno se ha visto abocado a ponerla como candidata, pues porque es una mujer que tiene tirón. Es popular, la conoce la gente, ha ejercido cargos y no sé qué, luego se ha ido, ha vuelto, en fin. Es una persona. Y por otro lado, es una persona que no es capaz, no puede, por su propia personalidad,
someterse a una disciplina de partido. Es una situación complicada un presidente del gobierno que se le revela una persona que es candidata ya. Entonces estas cosas complican mucho las cosas y los ciudadanos ante estas cosas ya muy bien no saben qué hacer, desubicarse, voto al PP, pero no voto al PP porque está descontento con el presidente. En fin, a mí ese tema tiene que tener desconcertado a los votantes. Carlos. Bueno, yo creo que lo que hemos visto aquí es un poco ya el paradigma de la descomposición, es decir, que se use dentro del propio partido la corrupción para echársela a unos en cara a otros del mismo partido, porque no nos olvidemos que aquí al que se han quitado del medio es al presidente de la Comunidad de Madrid, echándole en cara ahora lo del ático. A ver, que Rajoy ha querido siempre sacar a Esperanza Aguirre del PP madrileño es una obviedad. Que a lo mejor ha utilizado un caso de corrupción como ese puede ser el caso del ático para sacarla de ahí y que al final ella se ha resistido. Ya veremos a ver en lo que termina todo esto. Pero en cualquier caso podemos encontrarnos con que en las próximas elecciones la señora Aguirre sea la presidenta de la oposición, esté fuera del PP madrileño, porque ese es digamos que eso es lo que se pretende, y además pueda sentarse hasta en el banquillo, porque ya veremos, van a pasar decenas de personas con la trama Gürtel por el banquillo. Y luego hay un tema más aquí del que no se habla, pero creo que se debería hablar. A mí me recuerda a la película, aquí sería el dedo del hombre que nombra a las candidatas, ¿no? Porque aquí ha sido Rajoy el que ha nombrado a dedo a las dos candidatas de Madrid. Yo creo que las mujeres en el PP tienen que hacérselo mirar y tienen que reivindicar que tienen que tener más peso por sí mismas. Es la forma de organizarse cada partido. Pero yo creo que esta forma en la que el dedo de un señor, en este caso, ha elegido a dos señoras para la Comunidad de Madrid, una de ellas, por cierto, que viene ya promocionada durante 4 años, porque a la señora Cifuentes la hemos visto hacer declaraciones que yo, pues como delegada del gobierno en Madrid, me parecía muy bien que las hiciese para los madrileños, pero yo como aragonés y como zaragozano realmente no le veía mucho sentido, y sin embargo hemos visto como poco a poco se le ha ido promocionando. Y lo de Aguirre yo creo que es una maniobra a ver cómo sale. Pero a esto añádele de que nada más decir que era la candidata, dice que ella no va a estar en la sede, que es que esto ya... Con todo lo que se han gastado. Ahora, por favor, ya estás echándole al anterior alcalde, le estás diciendo que lo ha hecho todo mal, que ha hecho un despropósito, que ha hecho... Hombre, vamos a ver, por favor, seamos serios. Es que es la manera de decir qué mal lo
hecho y ahora lo vamos a hacer bien porque vengo yo, hombre. Emilio. Y además ha mentido. Es parlamentaria. Ha mentido. Es decir, cuando en un pleno del Parlamento en la Asamblea de Madrid dice que ella fue la que descubrió o denunció la trama Gürtel, está mintiendo como una bellaca. Es decir, está mintiendo absolutamente. Y eso en un político es imperdonable. Y ahora quería hacerle una postilla sobre los partidos políticos. Quiero decir, los partidos políticos, yo entiendo que haya luchas internas. ¿Por qué? Pues porque son estructuras de poder para alcanzar el poder, para poder mejorar o cambiar la sociedad, mejorarla fundamentalmente. Entonces, normalmente en cada partido hay distintas sensibilidades y claro, yo entiendo que haya esas luchas internas. El problema, a mi juicio, lo que está ocurriendo en el PP, en el país, es que no es un problema de diseño diferente de sociedad, o sea, sino es luchar para poco menos que llevársela. Y para mí eso sí que diferencia de otros partidos que concurren a las elecciones, de que es normal que haya luchas internas, porque al final si acceden a tener una mayoría para gobernar, van a gobernar para cambiar y mejorar el país, se supone. Pero a pesar de todo, es verdad lo que dice José Ramón, Esperanza Aguirre tiene tirón en Madrid. Según las encuestas, sacaría casi una mayoría absoluta. Según qué encuestas, porque claro, la de esta semana, la del anterior, bueno, yo creo que las encuestas, en fin, están bastante en entredicho. Pero no, podrían presentar a Camps en Valencia otra vez, que también tenía tirón y sacó. Yo creo que ha sido el político más votado de España, el señor Camps. Y además eso es una visión precisamente la que no tiene que tener la política en clave solamente electoralista. Es decir, yo creo que si presentasen a alguno de los personajes que aparecen en los programas más vistos de la televisión, también tendría tirón. ¿Sería eso bueno para la política? Esperanza Aguirre es buena para la política después de irse, después de la trama, después de dejar a Granados, después de dejar al presidente que ahora está con Ático, después de algunos de sus consejeros que también están imputados por temas de corrupción. ¿Es bueno para la política eso, por mucho tirón que tenga? Y diputados madrileños también que están imputados. José Ramón. No, vamos, a mí me parece que es un tema que solo tenían que hacer mirar, pero no solamente los candidatos, sino los partidos, que hubiera una cierta coherencia en toda esta serie de cosas. Bueno, dejamos a Esperanza, hablamos ahora de otra cuestión, el ministro Morenés y ese presunto caso de acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Morenés
hizo ayer tuvo un encontronazo con la diputada de UPyD, Irene Lozano, por este caso, y la acusó a Lozano de bajeza moral. Bueno, como habéis visto este enfrentamiento, empezamos por ti, Carlos. Bueno, pues yo creo que todos los ciudadanos que han visto el enfrentamiento, ya sean del partido que sean, han visto la lamentable actuación del señor ministro. Que es decir, hemos visto a una persona, a una mujer en este caso, que acudió al ministro porque le escribió al ministro una carta que no le contestó. Hemos visto una persona que acudió a los restos de los partidos políticos y ninguno le atendió, salvo UPyD, y hemos visto la actuación de ayer en la que la soberbia del señor ministro estuvo por encima de su responsabilidad de gobierno. Emilio. Yo voy a dar un dato biográfico del señor Morenés, un poco para saber qué tipo de ciudadano es. El señor Pedro Morenés está obligado a toda su vida profesional a fabricar armas. Él en Zaragoza tenía instalada que fabricaban las bombas de racimo. Cuando la ONU prohibió esas armas, le obligaron a cerrar la fábrica. Reclamó 40 millones de euros al Estado. En su momento no se lo pagarán. Yo creo que en estos momentos ya la han indemnizado con 40 millones. Es decir, el propio ministerio que preside él le habrá indemnizado con 40 millones de euros, que es lo que pidió por eso. Pero estoy definiendo al personaje en el sentido que ha sido fabricante de las bombas de racimo, que han causado miles de muertes en Palestina, a niños, mujeres y de todo, ¿no? ¿Sabéis cómo funcionan, no? Las bombas de racimo, pues el fabricante era el señor Pedro Morenés. José Ramón. Bien, hombre, yo creo que el tema es muy sencillo. Una capitán comandante, porque es que ha ascendido cuando sea ahora es comandante, denuncia acoso sexual por parte de un superior. Y claro, pues el tema no parece que no tiene respuesta. Entonces el otro día, en este tema, el ministro Morenés, pues en lugar de decir, sí señores, esto ha ocurrido, esto vamos a arreglarlo, dice, lamento mucho lo que ha pasado aquí, pero en el ejército nunca se da el acoso sexual y se trabaja por la dignidad laboral y profesional de sexo de las personas, de las mujeres, ¿no? Oiga, si es que no tiene nada que decir con este tema. En gestión empresarial se dice que cuando una cosa, un tema es importante y además es urgente, hay que solucionarlo inmediatamente. Si no, se produce un incendio, se produce una crisis muy fuerte. Y es lo que este señor se ha dejado que creciera. Pero además, o sea, un tema importante y urgente hay que solucionarlo ya. Y si no, la crisis está hecha. Y claro, se ha producido la crisis
que se le da a la capitán en este caso, pues desde luego deja mucho que desear. Yo creo que aquí también hay un tema precisamente de eso. Yo creo que el ministro no ha estado acertado y efectivamente, como dice José Ramón, hubiera salido, hubiera pedido disculpas y hubiera tratado de arreglarlo, pero no se ha empecinado y yo creo que eso es gravísimo porque realmente estamos dando una imagen. Es que más lo que dice es que está atacando usted al ejército español. Pero vamos, señor mío, ¿quién dice esto? Todo lo contrario. Esto puede ocurrir en cualquier sector. En el sector de la medicina, en el sector de la formación, en el sector de lo que sea. De cualquier cosa pueden ocurrir estas cosas, ¿eh? Pero son cosas de personas, no de instituciones. Oiga, que no estamos tocando la institución, por favor. Que el ejército español tiene toda la dignidad que tiene que tener y el reconocimiento, faltaría más. Que no se trata de eso, ni mucho menos. Emilio. Sí, yo creo que es un problema general en la sociedad española, desde el poder, bien sea en la empresa, bien sea en un hospital, bien sea en la universidad, bien sea en el ejército, bien sea, se está produciendo eso, es decir, el acoso sexual, porque todavía estamos viviendo en una sociedad muy machista, tremendamente machista, y esto se ha producido así. Lo que es lamentable es de que el estamento militar se ha liado desde los jefes superiores para perseguir a una víctima, que a mí eso me ha parecido vergonzoso, y sobre todo, tal como se dijo en el juicio, es decir, que había más muchachas acosadas dentro del regimiento donde estaba la capitana esta, Zaida, ¿no? Es decir, que debe ser, o debía ser una práctica casi habitual. A mí la actuación del señor Morenés me ha dicho la catadura de este individuo, lo que es decir, el ministro, y la actuación del general Pardo Santayana, que era también era el jefe superior de la capitana, pues, también deleznable, o sea, que decir que es y nadie ha salido a dar un poco la cara, como has dicho tú, de decir, salir y pedir excusas, pedir perdón, decir que se va a tratar de subsanar y punto pelota. Pero bueno. Carlos, para terminar. No, pues efectivamente, y luego yo creo que también hay que hacernoslo mirar en el sentido de que esta capitán acudió al resto de grupos políticos y nadie quiso meterse en un tema que tenía que ver con el ejército. Yo creo que esto evidencia también que tenemos que dar un cambio. Yo creo que el ejército está muy bien valorado, pero que realmente hay cosas que hay que cambiar, porque no olvidemos también que al acosador, entre comillas, al presunto acosador en este caso, pues se le ascendió, es decir, no solamente no se le repudió, sino que se le ascendió y en palabras de la capitana decía que ella misma tenía que haberlo denunciado a su propio acosador, es decir, que ya es un poco
reflexiones terminales.